los típicos vídeos de olvídate para siempre de crear contenido porque esta herramienta te creará no sé cuántos posts por ti y te lo crea todo, incluso algunas herramientas que te crean hasta el diseño y tú te olvidas de todo, bla, bla, bla. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Estamos en otra charla, en otra Mad Talk, y hoy me acompaña Patricia. Vamos a hablar sobre redes sociales, startups y, cómo no, el tema estrella de este año, ¿no? Un poquito la inteligencia artificial, pero en este formato. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Muy bien, yo encantada de estar aquí y de hablar de, al final, lo que más me gusta, que es todo este tema, así que genial y con ganas. Muchísimas gracias por pasarte. Súper agradecidos y afortunados de tenerte por aquí. Vamos a entrar de lleno. Supongo que es una pregunta que te hacen muchísimo, ¿no? Cuéntanos un poquito, antes de nada, ¿quién es Patricia? ¿Qué haces? Que ya me voy ahí al directo y luego entramos al tema en concreto. Vale, un breve así contexto. Yo hace ya 2 años y medio aproximadamente que estoy trabajando con emprendedores, sobre todo a desarrollar sus estrategias de contenido en redes sociales. Yo empecé, antes estuve trabajando unos años en una empresa del sector turístico, en el departamento de marketing digital, sobre todo redes sociales. Antes también venía de otro emprendimiento propio que lancé desde cero. Entonces, todo esto me llevó a cada vez más descubrir la pasión sobre todo de todos los campos del marketing digital, sobre todo de la creación de contenido, estrategia de contenido y en redes sociales sobre todo. Entonces ya decidí dar el salto a apostar por mi marca personal, dejar el trabajo y empecé de forma súper local gestionando cuentas de Instagram, y desarrollando todo lo que es la gestión y creación de contenido para pequeñas empresas de aquí locales y tal, pero sobre todo aposté desde el principio por crear mi marca personal y empezar a compartir y súper rápido me empezaron a llegar muchas solicitudes y mucho interés, sobre todo por parte de emprendedores y gente que no está en el punto de quiero delegarlo todo desde cero, o sobre todo marcas personales, quiero que alguien me ayude con esa estrategia. Entonces ya pasé cada vez más a hacer ese tipo de servicio, más de asesoramiento, de te dibujo esa estrategia y luego tú ya vas haciéndolo y yo luego poco a poco ya he ido creando cursos y apostando más por la formación. Así que ese es el recorrido un poco. Qué bueno. Bueno, pues de esto sabes un rato largo de redes sociales, ¿no? Vamos a decirlo así, a modo de resumen. Así que, oye, súper. Y ahora sí, supongo que es una pregunta que te hacen muchos, ¿no? Y también lo has dicho, ¿no? O sea, no solo pequeñas empresas, sino marcas personales y demás. El tema de las redes sociales. ¿Cómo tú crees que deberían, tanto startups como emprendedores, cómo debería ser la presencia que tengan en redes sociales? ¿Deben estar en todas? ¿Solo estar en aquellas donde está su avatar o su buyer persona? ¿Cómo estar también? Y aquí ya me uno yo al carro porque yo también soy un desastre con las redes sociales, o sea que... Vale, aquí varias cosas, ¿no? La pregunta de si tengo que estar en todos sitios, por supuesto no es necesario. Yo siempre recomiendo empezar por uno, empezar por elegir cuál va a ser tu plataforma principal, porque lo que me suelo encontrar es que si queremos empezar en muchos sitios a la vez, nos agobiamos, cada uno requiere ese proceso de entendimiento y de experimentar un poco para hasta llegar a detectar qué es lo que funciona. Entonces, mejor apostar por una y hacer que esa sea tu plataforma principal y luego ya cuando tienes eso súper claro, luego ya puedes ir agrandando o ampliando toda esa estrategia, pero sobre todo que sea algo que es una estrategia única que luego vamos adaptando con pequeños cambios a diferentes redes sociales o a diferentes plataformas. Pero, y esto es algo que mucha gente aquí falla o se lía demasiado, es que no necesitamos una estrategia 100% diferente para cada plataforma o para cada red social, porque al final nuestra comunicación, nuestro plan de comunicación es único. Lo único que luego vamos a hacer es adaptar el formato de dar ese mensaje para que llegue de la mejor forma o que en esa plataforma podamos tener más alcance. Entonces, pero para empezar, yo siempre recomiendo empezar por uno y lo que tú has dicho, a la hora de detectar
o de elegir esta plataforma, tener en cuenta dónde es más probable que esté nuestro cliente ideal, que estén más interesados en el tipo de contenido que nosotros vamos a hacer, que nosotros también, si vamos a estar nosotros creando ese contenido, una pregunta que es importantísima hacernos es cuál es la red social que más nos gusta consumir y con cuál vibramos más, ¿no? Porque a veces parece una tontería, pero tiene que gustarnos si le vamos a dedicar un tiempo, y a veces el disfrutar también de ese proceso, entenderlo todo, que nos guste, a veces es una de las cosas más importantes y lo que hace que tú te mantengas constante y no lo veas como un sufrimiento o un superesfuerzo, sino que lo veas como parte de tu trabajo. Claro. Luego el tema de reutilizar contenido es algo que recomiendas hacer. Es decir, ya no digo solo... Porque yo sé que hay gente que postea, por ejemplo, pues una publicación en Instagram y al cabo de 3 o 4 meses vuelve a repostear esa misma publicación, ¿no? Es algo que recomiendas, eso por una parte, y luego el hecho de que algo que hago yo mismo con Métricas al Desnudo, ¿no? Por ejemplo, esta misma charla, esto lo subo, para mí el canal principal es YouTube, lo que pasa es que luego extraigo el audio, lo subo a Spotify, lo subo a Apple Podcast, lo subo a Google Podcast y luego extraigo y saco como Reels. Y el Reel lo subo también a TikTok, lo subo también a YouTube Short, pero es el mismo contenido. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? Vale, por un lado, el tema de reciclar ese contenido, o sea, una vez he publicado, por ejemplo, un vídeo o un post, X meses después volver a publicarlo, es algo que yo siempre he defendido. Soy súper fan de la productividad y de sacarle máximo provecho a cualquier esfuerzo, y yo lo que siempre digo, o sea, hay que dejar de pensar que todo el mundo o todos los que te siguen van a ver todo tu contenido. Entonces mucha gente tiene ese miedo de no me quiero repetir, van a ver que estoy hablando de lo mismo, me van a dejar de seguir, y no, cada vez estamos más yendo hacia una forma de utilizar las redes sociales que es más alejarnos de ese pensamiento de que todo el mundo está viendo todo y más hacia pues la repetición, un mismo mensaje, en lugar de publicarlo solo una vez o solo de una única forma, ver qué maneras diferentes o qué enfoques diferentes puedo dar, formatos diferentes, pero que el mensaje sea el mismo, porque cada vez, y esto fácilmente lo habremos experimentado todos cuando entramos ahora en Instagram, es súper normal que vemos el contenido de la gente a quien seguimos, pero cada vez más nos están sugiriendo nuevas cuentas, y cuando mostramos interés, por ejemplo, si yo muestro interés en un tema concreto, yo qué sé, SEO, por ejemplo, me va a aparecer contenido sobre este tema, ya el algoritmo va a detectar que a mí me interesa eso y me va a empezar a mostrar a otros perfiles o a otros creadores que están hablando de lo mismo. Entonces, cada vez es más, tenemos que verlo como eso, ¿no? De un mismo mensaje, diferentes enfoques, repetir el mismo mensaje para asegurarnos de que la gente no nos ve como una cuenta más que me dio un día un consejo sobre tal, sino que, vale, es Patricia que constantemente está hablando sobre este tema, y así es como me posiciono como referencia al final sobre mi temática o sobre mi sector. Entonces, para mí, reciclar, repetir, súper importante. Eso por un lado. Vale. Y luego, en cuanto a reciclar contenido, si entendemos por reciclar el utilizar una misma pieza de contenido y luego darle vida en diferentes redes sociales, plataformas, por supuesto también. Aquí el único apunte que yo haría es que a veces, si solo tenemos esa estrategia, o sea, me refiero, si yo quiero tener, por ejemplo, presencia en TikTok o con Reels en Instagram, si todo el contenido que voy a publicar en formato de Reels va a ser pues trozos de entrevista, puede ser que no lleguemos a generar a lo mejor esa especie de conexión más humana con nuestros seguidores y esa sensación de comunidad, porque vale, sí, les puede servir como contenido de valor lo que estamos publicando, pero no deja de ser un contenido reutilizado porque estamos priorizando otra red social. Entonces, lo ideal aquí sería, genial, este puede ser como mi formato principal de contenido, pero luego a lo mejor en TikTok, por ejemplo, puedo complementarlo con algunas veces a la semana o una vez a la semana hacer algunos vídeos resolviendo dudas que me lleguen de mis propios seguidores de TikTok, y así lo complementamos con un contenido un poco más humano de decir, vale, Patricia aquí me está publicando este tipo de entrevistas
que está en su podcast, pero también, o sea, no está descuidando, también tiene una presencia aquí, no es que esté programando este contenido y se olvida y de alguna forma se sienten como que son espectadores y ya está. Y de la otra manera, si lo combino con otro formato de contenido, por ejemplo, pues resolver esas dudas o compartir algo más, algún contenido así como más espontáneo, más cercano, ya le estamos dando la sensación de, vale, también tiene una presencia aquí y todos los que formamos parte de esta comunidad, que no hay que olvidarnos que al final estamos creando comunidades, si yo le hago una pregunta, pues a lo mejor me lo responde en un vídeo o lo tiene en cuenta para luego otro post, me responde a los comentarios. Y eso ya cambia un poco y puede aumentar mucho la interacción que recibimos y cómo nos funciona al final esa red social. Pues estás hablando de esto y me surge una pregunta, o sea, y aquí a lo mejor podemos sacar alguna métrica que conozcas quizá de lo que te voy a preguntar. El alcance se ha visto muy afectado, ¿no? O sea, es como, parece que ahora TikTok como que tiene el alcance muy, muy bueno, ¿no? O que se viralizan las cosas y demás, pero ahora Instagram, por ejemplo, ha bajado un montón. O sea, yo tengo un montón de compañeros influencers, microinfluencers, ¿no? Que te dicen, coño, es que el 20%, el 30% de mis seguidores ven la publicación, el resto es que Instagram ni se lo muestra, ¿no? Como que el que dice, ¿esto tienes alguna métrica y cómo afecta, ¿no? Supongo que un poquito con lo que te decía, ¿no? El tema de reciclar el contenido hace que luego al final ese mismo contenido acabe llegando, ¿no? A todos, pero ¿qué opinas de esto? ¿Qué consejo nos puedes dar? Aquí hay varias cosas. Por un lado, el tema de, si nos fijamos, por ejemplo, en Instagram, sí que lo que ha sido súper drástico es la diferencia de alcance que podemos tener si estamos publicando solo fotos o solo publicaciones así más estáticas, que en cambio si estamos apostando por un formato como los Reels. De hecho, ya que dices lo de métricas, sí que antes estaba revisando un estudio que se hizo el año pasado como de resumen de 2022 en Instagram y para que te hagas una idea, el alcance promedio que una cuenta con entre 2.000 y 10.000 seguidores, ¿vale? Que sería pues, algo no locura, no una cuenta con muchos seguidores. Si el alcance promedio con un post era de 964, o sea, no, casi 1.000 seguidores, que teniendo en cuenta que esa cuenta a lo mejor tiene pues, 6.000, con un post, el alcance promedio es que llegara a unos 1.000. En cambio, el alcance promedio con un reel era de 3.400. Ahí se ve la diferencia de como el potencial, exacto, el potencial al que podemos llegar y que obviamente se ha ido priorizando cada vez más el contenido en vídeo. Que aquí surge el debate, ¿no? De están priorizando los reels porque quieren competir con TikTok. Por un lado, sí, y ya lo han defendido muchas veces, pero por otro lado, yo la reflexión que hago siempre, o sea, si a ti te ponen la misma información, tal cual el mismo texto, te lo ponen con una foto, por ejemplo, una foto de mi cara y abajo pongo toda la explicación, una opción, o otra opción es un reel en el que yo te estoy explicando eso de una forma así interactiva o tienes un vídeo mío y te pongo el texto así como resumido encima del vídeo. ¿Hacia dónde se te van los ojos? ¿Qué es lo que nos llama más la atención? Pues posiblemente el vídeo, algo que se mueve, algo que tiene ese movimiento y esa dinámica. Nos estamos yendo cada vez al contenido, pues eso, más dinámico. Entonces, es un poco de todo. Por un lado, sí, obviamente, el algoritmo que lo potencia, pero también porque todo el contenido está evolucionando por una fuerte influencia de TikTok, pero también hay que aceptar como la evolución y cómo va cambiando el panorama de las redes sociales y lo que la gente se acostumbra a consumir. No, o sea, al final el vídeo es mucho más fácil de consumir y es mucho más adictivo, ¿no? Vamos a decir que ya al final ya no solo es que se clavan en los ojos, es que es la adicción que ellos al final en el fondo les interesa, que estés enganchado a la red social, que pases más tiempo dentro de esa red social y demás. Al final ya lo decía Marian Rojas, ¿no? Los peques, por ejemplo, a los bebés o a los niños lo que les llama es luz, sonido y movimiento. Un vídeo es luz, sonido y movimiento, con lo cual nosotros lo mismo, lo único que nosotros pues no nos enteramos, no somos tan conscientes hasta que coges conciencia, ¿no? de ello y tiene todo el sentido. Lo único que yo así que aquí te hago la pregunta o te hago como mínimo la reflexión, el feedback de cómo lo hago yo, ¿no? Porque yo sí que es verdad que todo TikTok y todo Instagram son reels. Son reels de trocitos de entrevista y demás. Y sí que lo he intentado muchas veces. Hago algún stories, ¿vale? Que es a lo mejor la parte más humana del día a día y tal. Pero también tengo poquitos seguidores, así que el que esté escuchando esto, por fin, iros a Instagram y pegar ahí un follow, que siempre ayuda. Y un subscribe también en YouTube y en todos lados. Pero, claro, crear contenido lleva mucho tiempo.
Y eso, y a mí, por ejemplo, que hablábamos antes, ¿no? Fuera de cámaras, es que, hostia, que estoy con Walmart, estoy con Walmetix, estoy con el podcast. Hostia, yo no lo tengo tan por la mano el coger, ponerme el foco y grabarme. O sea, yo me puedo pasar 4 horas, o sea, literal, ¿no? Entonces, al final entiendo, y aquí defiendo una parte de usuarios, ¿no? Y seguramente te lo mando como experta, oye, ¿qué harías en este caso? Que es como, es que o hago eso o no hago nada, ¿sabes? O sea, ni blanco ni negro. ¿Qué recomendación tendrías en este aspecto para nosotros? Vale, es que es súper normal y es como el problema que más me encuentro, ¿no? Y yo es por donde empiezo a trabajar con la mayoría de clientes y también formaciones vamos a encontrar ese sistema para evitar eso que acabas de decir, que de una idea que tú puedes tener en mente haya un salto tan grande y tanto trabajo y tanto tiempo para que esa idea acabe publicada en tu perfil de Instagram o en tu perfil de TikTok. Vamos a resolver eso y vamos a hacer allí un paso a paso, un sistema para que tú empieces por tener ese sistema y sepas que siempre es lo mismo, ¿no? De, vale, tengo esta idea y sé lo que tengo que hacer, no a ver cómo podría hacer este vídeo, buscando inspiración, tal, y ahí es cuando perdemos mucho tiempo, empezamos a bloquearnos, la típica parálisis por análisis, perfeccionismo, bueno, todo entra ahí, se hace un cóctel y no acabamos por publicar nada porque no nos da tiempo. Vemos que es como demasiado tiempo. Entonces, lo que yo aquí recomiendo es lo que he dicho, ¿no? Es crear como ese sistema. ¿Por dónde empezamos para crear ese sistema? Primero, por tener un formato que a nosotros nos resulte como el más cómodo para crear ese contenido. Y este formato puede ser diferente para cada uno. Para mí a lo mejor es coger la cámara y grabar un vídeo así hablando, porque a mí estoy muy acostumbrada, lo edito súper rápido y me sale súper natural. Y puedo hacer un vídeo pues, de 30 a 40 segundos en 5 minutos o menos. Entonces, no todo el mundo está en este punto o a no todo el mundo le sale natural así hablar frente a esa cámara, aunque obviamente es práctica. Para otra persona, a lo mejor es tener en Canva creado un carrusel, una plantilla para un carrusel o varias plantillas, 3, 4, y en lugar de liarte con demasiadas cosas de diseño tal, pues tienes esas plantillas que pueden ser lo más sencillo que tú quieras y simplemente tienes que duplicar esa plantilla, poner el texto y ya está, como si quieres utilizar siempre la típica plantilla como si fuera un mensaje en Twitter, que lo hace mucha gente, pues utiliza eso. Haz un carrusel que sea solo texto sobre un fondo de color, da igual, es encontrar ese formato que te permita pasar de una idea a la mente a algo publicado en menos de 10, 15 segundos, no. Ya no minutos, sí, sí. Minutos, 15 minutos, 20 minutos como mucho. Y dejar de poner presión a ese contenido que estemos creando y verlo como voy a enfocarme a practicar, a hacer como un ejercicio igual que cuando empezamos a ir al gimnasio. No me voy a presentar a ninguna competición, simplemente me estoy entrenando ese músculo. Pues lo mismo con el contenido. Y si estamos empezando con que todavía no tenemos una comunidad enorme ni que tenemos un montón de ojos mirando todo lo que hacemos, pues mejor, porque nos podemos permitir esa experimentación y ese practicar y ese ir entrenando, ¿no? Y claro, una vez tengamos eso, a lo mejor luego podemos probar con otro formato, ir combinando diferentes formatos. Algunas veces lo hago en vídeo, otras veces un carrusel, o lo que yo hago mucho también, que esto me ha ayudado a poder llegar a producir más contenido en menos tiempo. Una cosa que he hecho ha sido con la fotógrafa a la que suelo trabajar, en lugar de hacer la típica sesión de fotos para tener contenido, lo que hice, le dije, mira, yo como que otra sesión de fotos ahora mismo no necesito. ¿Qué te parece si nos reservamos un día entero? En nuestro caso lo hicimos en Barcelona y nos dedicamos durante todo ese día a grabar pequeños vídeos pero no yo hablando frente a la cámara, sino vídeos de, pues, nos vamos a sitios que vayan con lo que es la estética de mi marca, sitios así diferentes, y me pongo pues yo hablando por teléfono, yo paseando por Barcelona, haciendo como que estoy trabajando, y creamos como centenares de vídeos que luego yo puedo utilizar como vídeo de fondo, al que luego claro, le añado un audio así en tendencia o un texto audio encima. O textos, animaciones y listos, claro. Y ya está, y soy capaz de crear, en los días que no he tenido tiempo para crear ese contenido, igual que podría tener esa plantilla para crear un carrusel, pues tengo ese vídeo que lo coloco con un texto encima, un audio cualquiera, y ya puedo lanzar ese mensaje. Igual
Luego lo que hago también es combinar ese contenido, por ejemplo, si tengo un vídeo más largo en el que estoy hablando de un tema, pues luego lo combino con este otro vídeo más cortito, con solo un texto, haciendo referencia a la misma temática o a lo mejor generando un poco de curiosidad sobre ese otro vídeo. Entonces todo está interconectado y ese vídeo corto probablemente me dará alcance porque va a llegar a más gente más fácilmente, pero el otro vídeo en el que yo estoy hablando y al que he dedicado un poco más de tiempo es el que me va a generar más conexión, comunidad y probablemente ventas, ¿no? Entonces Claro. es como llegar a ese punto. Pero como primer paso, súper importante tener ese primer formato para empezar a reducir tiempos y a reducir fricciones, ¿no? Claro, qué bueno, ¿eh? Voy a intentar aplicarlo. Me ha gustado lo de Canva, creo que sí que puede ser guay la idea de poder tener en Canva ahí como tú tienes la plantilla ya, con tu branding, con tu marca, con tu todo. Y oye, pues al final es eso que tú has dicho de Twitter, que yo lo he visto mucho, ¿no? El formato de como el chat, si pusieras un tweet y oye, pones esa frase a tomar por culo. Ya tienes el texto. Luego lo del tema fotógrafo sí que va a costar más, pero sí que al final es el mismo concepto. O sea, coges una horita, 2 horitas de tu día, haces como mini clics de 10, 30, 20 segundos de andando, paseando, hablando por teléfono, hablando con no sé quién. Exacto. Y ya te sirve como, no sé cómo le llaman esto, en los filmmakers le llaman de una manera, no me acuerdo, a este tipo de vídeos que cuando que tú estás hablando en voz en off y te los ponen, ¿no? Como de fondo y tal, que son los típicos que también están en stock y demás, pues Sí. lo utilizas y tal. Voy a intentar aplicarlo. Claro, al final es crearte como tu propia biblioteca de contenido de stock. Eso es. ¿No? Y eso yo, es. pues con un día o con unas horas puedo generar todos estos vídeos que los puedo reutilizar hasta incluso Tanto. 2 veces, digo, porque a lo mejor grabo un vídeo de, yo qué sé, de 40 segundos, pero solo utilizo 5 y luego lo pongo dentro de unos meses con otro texto encima y lo vuelvo a reutilizar. ¿Y utilizas alguna herramienta para... Yo aquí soy muy egoísta, pregunto mis problemáticas que seguro que mucha audiencia y muchos emprendedores y startups la tienen, ¿no? Vale, genial, o sea, porque a mí yo soy un tío ingeniero, o sea, me gusta el proceso, me ha encantado lo que me has dicho, genero un proceso, mi bloque de 1 hora, me grabo 1 hora, mi bloque de 1 hora, me hago el Canva y me genero a lo mejor el contenido de todo el mes o de toda la semana. Solo me falta una cosa más. Para publicarlo, ¿tengo que estar yo publicándolo cada día con el móvil o con el PC? ¿O hay alguna herramienta que yo pueda, oye, lo subo, me olvido y se acabó? Y se autopublica y ya está. ¿Utilizas alguna herramienta? ¿Sabes de alguna? Por supuesto. De ingeniero le estás preguntando a una biotecnóloga, así que, por supuesto, procesos los tenemos. A ver, hay muchas herramientas. Está la que es la gratuita, que es la oficial de Facebook, pero, sinceramente, a mí no me gusta mucho porque siempre me ha dado problemas, siempre tiene cosas, dejabas programado una cosa y al final nunca se ha publicado y tienes que averiguar por qué. Y yo he optado ya por herramientas así como más de pago. La que yo utilizo es Slater. No sé si la conocerás, pero es la que más me gusta. Entonces, lo que te permite es dejar todos los tipos de contenido, los puedes programar. Tanto Reels como publicaciones normales tipo carruseles y puedes ver ahí la vista de calendario, lo tienes todo. Incluso algo que va muy bien para ahorrar todavía más tiempo es que te puedes crear como las descripciones de los posts, te los puedes dejar como guardados. Te puedes hacer tu propia biblioteca, por ejemplo, con los hashtags, con diferentes versiones. Yo lo que hago es las llamadas a la acción que tengo en mi contenido, que suelo combinar en mi contenido, pues algunas veces pongo llamada a la acción para que vayan a mi taller gratuito de no sé qué, otras veces hacia mi membresía. Entonces tengo ya creadas esas llamadas a la acción y las puedo ir seleccionando y no les tengo que escribir, no tengo que hacerlo todo desde cero. Entonces tiene muchas herramientas que te ayudan a simplificar ese proceso y ahorrar mucho tiempo. Qué bueno. Metricool, ahora que pienso que también los vamos a tener por aquí por el podcast, ¿también tiene herramienta para poder, digamos, reagendar, dejar agendado esto? Sí, por supuesto. Sí, es que ya te he dicho, hay muchas. Metricool también la utilizaba sobre todo cuando gestionaba cuentas de clientes diferentes porque te da la opción de tener como muchas cuentas y sí, también va genial. Ya digo, la mayoría son muy parecidas. Es cuestión de probar y ver la que a ti más te gusta. Qué bueno. Later yo la he probado, ¿eh? Lo que pasa es que al final, por pequeño volumen de cosas que subía, dije, no me compensa. Claro, lo hago tiene que salir a manualmente. cuenta. Claro. Exacto, pero totalmente. Y oye, ya vamos a hablar un poquito del tema que está de tendencia este año. O sea, yo siempre digo lo mismo. O sea, no hay charla, da igual que sea de SEO o lo que sea, siempre encaja, ¿no? De hecho, hice una charla con Luis, que es compañero en Wildmail. Hablábamos del onboarding de clientes y salió incluso la IA por ahí en medio. O sea, dices, ya esto sale hasta en la sopa.
la IA en redes sociales. O sea, cuéntanos cuáles son las tendencias, qué podemos esperar, métricas, cositas que estén ahí, que tú lo sabes mejor que nadie. Cuéntame. A ver, hay un montón de cosas que podríamos decir, pero así como para empezar, yo he tenido como varias fases, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial, como todo y como todos, la primera fue de desconfiar, ¿no? Porque también hubo, hace ya unos meses, o ahora prácticamente un año, empezó como un boom de por redes sociales, sobre todo por TikTok, me salía mucho los típicos vídeos de olvídate para siempre de crear contenido porque esta herramienta te creará no sé cuántos posts por ti y te lo crea todo, incluso algunas herramientas que te crean hasta el diseño y tú te olvidas de todo, bla, bla, bla. Todos estos contenidos, todos estos vídeos se hacían muy virales y al final, cuando entrabas en la herramienta y lo probabas, decías, es que es mentira, o sea, esto no puede sustituir. Esto no puede sustituir todo el trabajo y es como cambiar un poco el enfoque de para qué nos pueden ayudar. ¿Que son útiles? Sí, por supuesto que sí, que las podemos aprovechar y que cada vez van a estar más integradas dentro de lo que es ese proceso de creación de contenido, sí. En este punto no estoy, o sea, estoy súper de acuerdo, pero hasta el punto de verlo como algo que va a sustituir o que va a crear el contenido por ti, no. Porque al final, no sé dónde era que leí ayer un tuit de alguien que decía, por ejemplo, ChatGPT, ¿no? Le hacía la pregunta al ChatGPT, le decía, ¿tú crees que puede una inteligencia artificial como el ChatGPT puede sustituir el trabajo de un copywriter? Y el propio ChatGPT, la respuesta que le daba era no. Probablemente es muy poco probable que se sustituya porque aunque todas estas herramientas de inteligencia artificial tienen esa capacidad para generarte un texto, para generarte ideas, le falta todo ese componente humano de inteligencia emocional, de vivencias propias, de toda esa parte más de creatividad, que al final todo se está basando en datos que ya existen. Y lo que necesitamos ahora, más que nunca, para crear contenido que se diferencie del resto, es añadirle esa parte de storytelling, de experiencia personal, de emoción, y eso es lo que le va a faltar. Entonces, si lo vemos como una herramienta que nos puede dar ese apoyo, que nos puede ahorrar tiempo para detectar esas ideas, de qué puedo hablar, qué está buscando la gente, obviamente sí, para darme una idea de, vale, tengo esta idea, no sé cómo desarrollar o cómo desarrollar esta idea o cómo podía estructurar este texto, este guión, también te puede dar esa ayuda, pero al final luego tiene que pasar por tus manos y tú añadirle esa parte más tuya, más personal. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? O sea, nosotros en el equipo de Growth estamos Andrea, yo y Luis, Pasti también, y está el quinto en Discordia, que es ChatGPT, que nos ayuda en todo, y yo lo utilizo para eso, para cualquier copy y tal. No creo que haya sustituido ni a copyright ni a creación de contenidos, pero sí que te agiliza mucho. O sea, no sustituye, pero te ayuda a generar las cosas mucho más rápido, traducción, chequear lo que sea. Hostia, yo me redacto el mail y digo, guau, esto es muy grande, ¿no? Pues oye, ChatGPT, hazmelo más cortito con este enfoque y ahora con este, ahora con lo otro. Y hostia, es una locura eso. Eso sí que creo que ahí va a ayudar. ¿Y alguna cosita que tengas? Porque creo que fue esta semana. Bueno, claro, cuando salga este episodio, ya habrán pasado unas cuantas semanas, pero estamos hablando de esto a principios de marzo. Creo que fue la semana pasada que Meta anunció que también están lanzando como su propia inteligencia artificial, ¿no? Como que estamos ahí con OpenAI y ChatGPT, está Google con BART y ahora parece que Meta también se une al equipo. ¿Sabes algo? ¿Alguna novedad de estas cositas? La verdad es que no, tampoco me he metido ahí a investigar, pero yo creo que era esperable, ¿no? Que todas estas compañías ahora se metan en el carro, se suman al carro y vayan desarrollando sus propias herramientas. De hecho, antes que mencionábamos, ¿no? Lo de Later para programar y tal, hace justo unas semanas también han añadido esa parte de, pues tú le pones en esa publicación, por ejemplo, tienes el vídeo que vas a programar o la foto que vas a programar y luego le pones allí un pequeño texto y te da versiones o te da algunas ideas de contenido generadas por una herramienta de inteligencia artificial. Yo creo que cada vez más va a estar más por todo, porque ya, como he dicho antes, yo creo que va a formar parte de todo ese proceso y ignorarlo es como, a ver, es una herramienta que te va a ahorrar ese tiempo. Tienes que aprender a usarla y para que trabaje para ti, no para que no verlo como un enemigo ni algo. Total. ¿No?
Totalmente. Oye, pues qué bueno. Patricia, yo por mi parte no tengo más dudas, más preguntitas. Tengo muchas, pero para el formato de charla vamos a hacerlo más cortito. No sé si tú quieres añadir alguna cosita que yo no te haya preguntado, pero crees que pueda ser útil, alguna métrica, algún número, lo que sea. A ver, así ya que dices métricas y demás, a ver, no es una métrica como tal, pero es más una reflexión, ¿no? A veces por lo que he estado viendo yo, diría ya hasta en los últimos 2 años, sobre todo enfocado a las redes sociales, al contenido, todo lo que está pasando y que cada vez da la sensación como de que está cambiando más rápido y que cuando tienes algo por la mano ya de ahora esto me estaba funcionando o este tipo de contenido me estaba funcionando y ahora de golpe ya no me funciona y genera esa frustración, ¿no? De tengo que estar muy al día y tal. La reflexión que yo hago es que a veces tenemos la sensación de que tenemos que estar siempre informándonos de qué es lo nuevo, de tal, pero eso realmente lo podemos solucionar si estamos más enfocados en lo que he dicho antes, de crear este contenido, de seguir constantes y aprender de nuestro propio contenido, de dedicar ese momento una vez al mes, una vez cada 2 meses, de revisar las métricas y decir, vale, de lo que he publicado hasta ahora, ¿qué es lo que ha funcionado? Pero no así en general y no solo qué es lo que ha tenido más visualizaciones, sino voy a mirar por interacción, pues estos tipos de vídeos o estos temas, qué es lo que me ha generado más mensajes privados o más clics en el link de mi perfil, pues esto, y ir aprendiendo sobre la marcha sobre esto, en lugar de enfadarnos, ¿no? con las redes sociales, y es que si el algoritmo, que si no sé qué, no, tú enfócate en crear, en comunicar lo que forma parte del mensaje de tu marca y a partir de allí ya irás haciendo pequeños ajustes y sobre todo no esperar a tener la estrategia perfecta o a tenerlo todo planificado antes de empezar, sino, yo siempre digo lo mismo, a veces todos esos consejos que parece que lo tenemos que poner todo en práctica a la vez, no hacen más que paralizarnos y nos da la sensación de que hasta que no tenga todo esto, mi contenido no tenga todos estos ingredientes, no va a funcionar. Pues no, tú enfócate. Lo primero es conseguir esa constancia. Una vez tú seas capaz de crear contenido de forma constante cada semana, tal, entonces ya sí, pues puedes ir enfocándote en, vale, este consejo que he visto por ahí lo voy a probar. Este otro, a ver qué tal. Pero sobre la marcha, no Claro. esperar a tenerlo todo claro para empezar. Así que ese sería como mi mensaje final y mi recomendación. Qué guay. Oye, pues Patricia, muchísimas gracias por pasarte por Métricas al Desnudo. Para mí ha sido un gustazo tenerte por aquí. Creo que hemos compartido tips. Hemos ido muy rápido, pero tips muy potentes. Dudas que seguro mucha gente tendrá, porque al final en las redes sociales hay mucha gente que estamos como muy acostumbrados a utilizarlas, pero no a nivel de negocio, no a nivel como canal de adquisición, ¿vale? O sea, utilizarlas como consumidores, no como creadores de contenido. Y el paso es bastante grande y yo me estoy dando cuenta mismo, ¿no? Entonces, creo que es importante también y también es importante tener ahí presencia, ¿no? No me acuerdo si con Raúl Maraña de Hotmart hablábamos de que YouTube está siendo clave a la hora de decisión de compra, ¿no? Entonces, hace falta estar también, no en todas quizá, pero como tú decías, en una, céntrate en esa y luego vas abriendo la que más sea un mix, ¿no? Entre la que más como te guste a ti como usuario, también donde esté tu cliente avatar y demás. Así que, oye, súper, agradecerte muchísimo que estés por aquí. La gente, como siempre, que nos escucha, que nos ve en YouTube, lo que sea, pues un like, suscribirse o darnos una review en Apple Podcast, donde sea que estéis, siempre ayuda muchísimo. Y a ti, Patricia, toda la suerte del mundo, aunque no te hace falta. De verdad, un placer enorme. Mil gracias, un placer igualmente. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos la que viene con más.